Estas 2 semanas no han sido fáciles para el país, particularmente en el departamento del Cauca, donde estamos enfrentando con prudencia, pero con firmeza, la situación que ahí se presenta. Cualquiera que sintonice en estos días un noticiero en la televisión o en la radio, seguramente pensará que estamos en crisis, en un momento difícil para la nación. Pero no podemos perder la perspectiva. No podemos dejar que los árboles nos impidan ver realmente el bosque. Ahora que ustedes, congresistas, y nosotros en el gobierno, llegamos a la mitad de nuestros periodos, es hora de hacer un balance y de entender, con visión amplia, dónde estamos como país, a dónde vamos y cómo seguiremos cumpliéndole los objetivos a los colombianos y las metas que nos hemos trazado. De eso es de lo que quiero hablarles hoy, en este Día de la Independencia. Como marino que fui, siempre he sabido que la primera condición del buen navegante es tener claro el puerto de destino. Si no se ve ese puerto, la navegación se vuelve errática y los vientos se tornan desfavorables. En nuestro gobierno hemos tenido claro ese puerto, al que hemos llamado prosperidad para todos, y lo hemos resumido en 3 objetivos esenciales: más empleo, menos pobreza y más seguridad. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Pocas palabras para describir lo que en realidad es un esfuerzo monumental. Pero no es un esfuerzo que estemos acometiendo solos. La unidad nacional ha sido la artífice de la gobernabilidad que nos ha permitido realizar reformas trascendentales que están comenzando a cambiar para bien la vida de los colombianos. Juntos hemos construido el Congreso y el gobierno reformas que llevaban años o décadas aplazadas y que hoy son realidad. Porque nuestro gobierno es, y me precio de ello, un gobierno reformador. La Colombia que avisoro, la Colombia que todos queremos, es una Colombia moderna, justa y equitativa, con progreso y bienestar social, que solo se logra con reformas audaces y bien hechas. Ese es nuestro camino, y por ese camino vamos avanzando, unidos, con esperanza y resolución hacia la meta. Lo que hoy mostramos entonces no es solo el balance de un gobierno, sino el balance de la unidad nacional. Y hoy, 2 años después, podemos decir que le estamos cumpliendo a Colombia. Un primer ingrediente de la prosperidad que buscamos es el empleo, que más y más colombianos encuentren trabajo para que lleven más ingresos a sus hogares y tengan una mejor calidad de vida. Por supuesto, para crear empleo necesitamos una economía fuerte y estable, y hoy, por fortuna, la tenemos. Nuestra economía está creciendo por encima del promedio mundial, aunque nos preocupa que en los últimos 2 meses haya habido una desaceleración. Por eso le he pedido al Banco de la República que estudie una disminución en las tasas de interés y evalúe una compra más agresiva de dólares para aumentar nuestras reservas internacionales. Eso nos ayudaría a afrontar también el fenómeno de la revaluación. Nuestro propósito es mantener un crecimiento estable y además sano, gracias, entre otras razones, a normas que ustedes, señores congresistas, han aprobado, como la reforma de sostenibilidad fiscal y la ley de regla fiscal, para que seamos responsables en el gasto
y no tengamos que pagar mañana las imprevisiones de hoy. Como anuncié esta misma semana, motivados por el buen recaudo tributario, hemos aprobado para el presupuesto del año entrante una inversión sin precedentes en nuestra historia de 40.7 billones de pesos, de los cuales 70% se va a destinar a la inversión social, a obras y programas que saquen a más colombianos de la pobreza. Y lo mejor es que esto lo vamos a hacer al mismo tiempo que seguimos reduciendo el déficit fiscal, que el próximo año debe llegar al equilibrio, al igual que la participación de la deuda pública en el PIB. Hoy recibimos más inversión que nunca antes en nuestra historia, tanto que la inversión extranjera directa en sectores diferentes al minero energético, si comparamos el primer semestre de este año con el primer semestre del año 2010, ha crecido en un 183%. En estos 2 años se instalaron en Colombia más de 640 empresas extranjeras. ¿Y qué significa esto? Más empleos y más ingresos para los colombianos. Miren nomás lo que dijo el primer ministro de Portugal que nos visitó en días recientes, que es lo mismo que podría decir un líder o un empresario de cualquier otro país. Lo cito, comillas: no solo el crecimiento de Colombia es lo que atrae a las empresas portuguesas, es la confianza que el país inspira para ellas, porque hay otras economías que se desarrollan muy rápidamente, pero no inspiran confianza como la colombiana. Cierro comillas. Esa confianza, esa estabilidad de nuestra economía y de nuestras instituciones es uno de nuestros mayores tesoros, un tesoro que hay que cuidar y proteger para que sigamos creciendo y progresando. Y la confianza se traduce en hechos concretos. Mientras las calificadoras de riesgo le bajan la calificación a la mayoría de los países y a la mayoría de los bancos en el mundo, a Colombia le subieron la suya para darnos grado de inversión, y la semana pasada le mejoraron la calificación a uno de nuestros principales bancos, al Bancolombia. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema financiero sólido y estable, porque generamos confianza. Gracias también a esa confianza, nuestros mercados se han ampliado como nunca antes. Con los acuerdos comerciales que hemos puesto en marcha, hemos pasado de 480 millones de potenciales consumidores de nuestros productos en el año 2010 a 890 millones este año. Y vamos a llegar en el año 2014 a 1.400 millones de consumidores potenciales en el mundo que recibirán nuestros productos a precios más competitivos para generar más empleo aquí, en Colombia. Los efectos positivos ya comienzan a verse. En los 2 primeros meses de vigencia del TLC con los Estados Unidos, las exportaciones a dicho país aumentaron un 47%. Y si quitamos los productos tradicionales como carbón, café, flores y banano, el aumento es del 76%, lo que implica que crecen más las exportaciones no tradicionales como nuestras manufacturas. ¿Y en qué se traduce todo esto? En más y mejores empleos para los colombianos. En la campaña identificamos como uno de nuestros mayores cuellos de botella el atraso que tenemos en infraestructura, y por eso la incluimos como una de las locomotoras de nuestro crecimiento. Esta es una de las grandes apuestas de nuestra competitividad. Hoy, después de habernos tomado el tiempo necesario para estructurar bien los proyectos, estamos comenzando la ejecución de las más grandes obras de infraestructura que necesita el país. Estamos hablando de 70 proyectos viales, férreos, fluviales, aeroportuarios y portuarios que permitirán, entre otras cosas, que el país pase de 743 kilómetros de vías con doble calzada
a 1.775 kilómetros, es decir, más de 1.000 más, y de 500 kilómetros de red férrea en operación a 1.300 kilómetros. También estamos trabajando con una inversión inicial de 700.000 millones de pesos y con una importante concesión que licitaremos para cumplir el viejo sueño de Bolívar, de que el río Magdalena sea la mejor autopista del país. Ya se adjudicaron los contratos para 16 corredores viales que hacen parte de los llamados corredores de la prosperidad por 2.2 billones de pesos. Y en 2 semanas se recibirán las propuestas en la licitación para el mantenimiento de 28 corredores viales en más de 1.600 kilómetros por 1.2 billones de pesos. En los próximos 2 años vamos a terminar y a entregar muchas de las obras que más esperan los colombianos. Tendremos un aeropuerto El Dorado a la altura de los mejores del mundo. Tendremos en servicio y rehabilitados el ferrocarril de Occidente, que une a Buenaventura con Pereira, el ferrocarril entre La Dorada y Chiriguaná y el ferrocarril Belencito Paz del Río en Boyacá. Tendremos totalmente construidas las concesiones Bogotá-Girardó, la Ruta Caribe, la Córdoba-Sucre, la del área metropolitana de Bucaramanga, el anillo vial de Cúcuta y la que une a Rumichaca en la frontera con Ecuador, con Pasto y Chachagüí en Nariño. Y dejaremos muy avanzadas las transversal de las Américas y la Ruta del Sol, tan importantes para nuestra competitividad, entre muchos de los proyectos que estamos construyendo o adjudicando. Pero pensamos también en el largo plazo y por eso pusimos en marcha el megaproyecto Autopistas de la Prosperidad, una obra que simplemente para ubicarlos en su tamaño y en su importancia representa 1,5 veces la inversión que se está haciendo para la ampliación del Canal de Panamá. También pensando en el futuro, estamos estructurando con la Agencia Nacional de Infraestructura por lo menos 25 concesiones viales por 40 billones de pesos. Las primeras saldrán a licitación a finales de este año y se empezarán a adjudicar a mediados del próximo, de forma que las obras se pondrán en marcha en el año 2014. En los próximos 2 años, óigase bien, en los próximos 2 años vamos a adjudicar un 50% más de obras de lo que se ha adjudicado en los últimos 20 años. Este es verdaderamente el gran salto de la infraestructura nacional, porque estamos pensando en grande para ganar competitividad y generar más trabajo, más empleo para los colombianos. Otro importante generador de empleo es el campo colombiano, que en medio de las dificultades de la ola invernal creó 80.000 nuevos trabajos en el año pasado, el año 2011. Hemos pasado de un crecimiento negativo del PIB agropecuario en el año 2008 y 2009 a un crecimiento positivo en los últimos 2 años, a pesar de la baja tan pronunciada en la producción de café. Y han crecido también las hectáreas cultivadas. No más el año pasado, Finagro y el Banco Agrario entregaron créditos para actividades agropecuarias por 5.5 billones de pesos, una cuarta parte más que los créditos colocados en el año 2010. Otra necesidad de los campesinos es la formalización de la propiedad sobre predios que han poseído y trabajado por años o décadas. Hace 2 días estuve entregando títulos a 154 campesinos del Bichada y ya podemos decir que superamos el 1.000.000 de hectáreas cuya propiedad individual o colectiva se ha formalizado o titulado. Así les estamos cumpliendo con título en mano a muchos miles de familias campesinas y desplazadas y le seguimos cumpliendo al campo colombiano. Y miren este dato, gracias al TLC, Colombia es hoy el 7º proveedor de productos agrícolas a los Estados Unidos, lo que demuestra el inmenso potencial que tenemos en ese mercado
para nuestros productos del campo. Y ni hablar de lo que puede ser Corea. Y les doy un dato diciente. En 2 meses con TLC exportamos a Estados Unidos casi lo mismo en lácteos que en todo el año pasado sin TLC. ¿Y qué significa esto? Más empleo, más trabajo para los campesinos colombianos. También para crear empleo hemos acudido a ideas novedosas como la Ley del Primer Empleo, que promueve la contratación de jóvenes y mujeres en las empresas y que ha permitido la formalización de 186.000 empresas y la creación de 416.000 empleos. El SENA, por su parte, a través del Servicio Público de Empleo, ha ubicado a 282.000 colombianos en trabajos requeridos para las empresas. Incluso en sectores culturales, como el del cine y los espectáculos, estamos comenzando a crear empleo formal y bien remunerado con las leyes que ustedes aprobaron para promover estas actividades en Colombia. Y miren esta cifra, de la que el país tal vez no está muy consciente, pero que tiene que estimularnos. Entre los primeros días de agosto del año 2010, cuando iniciamos el gobierno, y fines de mayo de este año, que son las últimas cifras de empleo que conocemos, hay 1.834.000 colombianos más con empleo. Pasamos de menos de 19 millones de colombianos ocupados a más de 20.800.000. Para que se hagan una idea, el número de empleos creados en estos 2 años equivale a toda la población de Barranquilla con su área metropolitana. Y los hemos creado mientras el resto del mundo ven con preocupación cómo aumenta el desempleo. Prometimos crear 2,5 millones de empleos y antes de terminar la primera mitad del periodo ya vamos en 72% de la meta. Aquí también estamos cumpliendo. Por supuesto, este resultado nos complace, pero no es ni mucho menos suficiente. Hay todavía 2,5 millones de colombianos desempleados y no podemos descansar, no vamos a descansar, mientras no haya trabajo en nuestra economía para todos y cada uno de nuestros compatriotas. El índice de desempleo ha bajado mes tras mes y nos acercamos cada vez más a la meta de una tasa de desempleo de un solo dígito, por debajo del 10%, y vamos a lograrlo. El segundo objetivo que nos lleva al puerto de la prosperidad es la reducción de la pobreza y la mejoría de las condiciones de vida de la población más vulnerable y de menos recursos. Ustedes, señores parlamentarios, y nosotros en el gobierno estamos cumpliendo juntos con este propósito. Entre el año 2010 y el año 2011, en tan solo un año, 1.200.000 colombianos superaron la línea de pobreza y 674.000 salieron de la indigencia. Son cifras impactantes, pero no podemos olvidar, y no olvidaremos, que todavía 1 de cada 3 colombianos sigue viviendo en condiciones de pobreza, y por eso nos concentramos cada vez más en trabajar por ellos. La reforma de las regalías, por ejemplo, comienza a cambiar la vida de los colombianos en las regiones del país. Para hablar de un solo caso, que representa a muchos, les cuento lo que pasó en el Acuerdo para la Prosperidad que celebramos el 7 de julio en Montería. Ahí un joven gobernador, Alejandro Lyons, me sorprendió con una frase. Dijo: si no fuera por la reforma a las regalías, ahora en Córdoba no tendríamos ni un peso para hacer las obras que estamos haciendo para nuestra población. Yo le pedí luego que me explicara y él me dijo: en Córdoba, antes de la reforma teníamos libres para inversión unos 20.000 millones de pesos en regalías y ahora con la reforma tenemos este año 100.000 millones, 5 veces más. ¿Y qué van a hacer con esos recursos?, le pregunté.
y me hizo el siguiente recuento. Vamos a cofinanciar con el Gobierno Nacional acueductos regionales y rurales que garantizarán agua potable a 9 municipios. Vamos a construir las vías entre el 15 y Tierra Alta y entre Ciénaga de Oro y Chimá. Y vamos a terminar el puente de Valencia y vamos a tener una nueva sede de la Universidad de Córdoba por fuera de Montería. ¿Y hay proyectos con la región?, le pregunté, y me dijo, con otros departamentos del Caribe estamos poniendo recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología para el Plan Nativos Digitales, de computadores para educar, para que se cumpla la meta de que haya un computador por cada 12 alumnos en todo el Caribe colombiano. ¡Qué maravilla! Y lo mejor es que esto no solo pasa en Córdoba. Obras como estas para la gente, con recursos de regalías, también se comienzan a ver en todos los departamentos del país. Y eso es gracias a ustedes, señores congresistas, que aprobaron esta reforma, que es, como muchos la han denominado, la reforma de la equidad en Colombia. Ya el sistema está montado y ahora hay que utilizarlo para que los recursos se conviertan en obras y las obras en desarrollo social. A los mandatarios regionales los invito a que aceleren y ejecuten las obras que se harán con las regalías por el bien de su gente. Con esta reforma y con normas como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley de Régimen Municipal, también les estamos cumpliendo a las regiones del país. En educación vamos avanzando también por los más pobres. Como ustedes saben, desde el 1 de enero pudimos hacer realidad un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo, y no solo yo, sino todos los colombianos: garantizar educación gratuita a todos los niños y jóvenes de los colegios y escuelas oficiales, desde el grado 0 hasta el grado 11, es decir, hasta que se gradúen de bachilleres. 8.600.000 niños y jóvenes hoy van a estudiar sin que eso signifique ningún gasto, ni un solo peso para sus familias. Y cuando salgan del colegio, si obtienen un crédito del ICETEX para realizar sus estudios superiores, los de menos recursos no pagarán por él ningún interés real. Eso ya lo venimos implementando en el gobierno y ahora es una política de Estado, gracias a la ley que ustedes, señores congresistas, aprobaron en este Capitolio. Es más, los mejores promedios académicos tendrán condonación total de sus deudas y a los estudiantes de estratos bajos, por el solo hecho de graduarse, se les condona la cuarta parte. Con el programa de Cero a Siempre, por otro lado, estamos dando atención integral a cerca de 600.000 niños menores de 5 años. Aquí se han hecho unos inmensos esfuerzos que el país no conoce. Por primera vez, para promover la lectura, hemos distribuido 2 millones de libros, la mitad de ellos para niños en la primera infancia, en bibliotecas, en hogares de bienestar familiar y en centros de desarrollo infantil. Y otro plan revolucionario para la calidad educativa es un programa en el que estamos acompañando a 3.000 establecimientos educativos de bajo desempeño para mejorar la calidad de la enseñanza de lenguaje y matemáticas a los niños de primaria. El programa se realiza a través de tutores y con cerca de, óigase bien, 9 millones de textos escolares y guías para maestros, adquiridos en un novedoso sistema de subastas que nos permitió comprarlos a una cuarta parte de su valor comercial. Porque sabemos que la educación es el motor de nuestra prosperidad y es el mayor factor de movilidad social. En la educación también estamos cumpliendo. Somos conscientes de los problemas que enfrenta, por supuesto, la salud y estamos actuando para resolverlos. Hemos avanzado mucho, pero nadie puede olvidar de dónde venimos, ni tampoco desconocer que las dificultades en el sistema de salud se vienen acumulando de mucho tiempo atrás. ¿Qué hemos hecho? Pasamos una ley
Ustedes la aprobaron en la primera legislatura, que nos ha permitido entregarle directamente a los hospitales cerca de 7 billones de pesos. Actualizamos el plan de beneficios, el llamado POS, algo que el país estaba esperando, con lo que los colombianos, todos, tienen ahora acceso a más servicios y a más tratamientos de primera línea y ya no tienen que acudir a tutelas para que se los aprueben. Este mes unificamos por lo alto los planes de beneficios para los afiliados del régimen subsidiado y los del régimen contributivo, gracias a lo cual 22,5 millones de afiliados al régimen subsidiado han dejado de ser considerados como pacientes de segunda clase. Además, en estos 2 años la cobertura se ha incrementado en 2,3 millones de afiliados, con lo que alcanzamos a cubrir prácticamente el 96% de la población del país. El 96% de los colombianos hoy está en el sistema de salud. Sin embargo, nos falta mucho. Mal haríamos en desconocer los grandes problemas que aún subsisten en la calidad del servicio, en la delicada situación financiera y de operación de hospitales y clínicas, en la fragilidad de muchas EPS. Y conscientes de esto, hemos diseñado y estamos poniendo en marcha una serie de medidas de impacto para aliviar la situación, tal y como lo anuncié ayer mismo. Por ejemplo, en los próximos 2 meses vamos a entregar 1,2 billones de pesos directamente a los hospitales y clínicas para que regularicen su situación de cartera. Vamos a dar un acompañamiento intensivo a los hospitales y clínicas que tengan problemas en el manejo de sus recursos o problemas de calidad y de servicios. En las próximas semanas vamos a expedir un decreto que defina las condiciones financieras y de operación para las EPS, con requisitos más estrictos que garanticen su idoneidad hasta que tengamos solamente EPS sólidas, eficientes y transparentes que realmente aseguren la salud de sus afiliados. También el próximo mes adoptaremos oficialmente la política farmacéutica nacional para racionalizar los precios de los medicamentos y vamos a adelantar un proceso de simplificación de todos los trámites del FOSIGA. Además, vamos a reformar la Superintendencia de Salud para mejorar sus actividades de control y vamos a liquidar la Comisión de Regulación de la Salud, la CRES, para que sus funciones las asuma el Ministerio de Salud con el apoyo de una junta técnica. Y ya pensando en el mediano y largo plazo, hemos conformado un equipo de trabajo en la presidencia y otro externo que sirva de apoyo al gobierno para que consoliden y formulen las mejores alternativas y las mejores soluciones. Sabemos muy bien que el actual sistema no está funcionando bien y por eso necesitamos cambios de fondo. Pero también quiero ser claro, no se trata de acabar con el sistema actual, ni de volver a un pasado del que nadie tiene un buen recuerdo. Nuestro objetivo es la salud de los colombianos y vamos a centrar todos los esfuerzos en que tengan mejor servicio, con un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Con la salud no se hace política, por la salud se trabaja y eso es lo que estamos haciendo, porque a la salud de los colombianos no podemos fallarle, le vamos a seguir cumpliendo. ¿Y cómo salir de la pobreza si no se tiene un techo para refugiarse? La vivienda, sobre todo la vivienda para los más pobres, es otra prioridad de nuestro gobierno y vamos avanzando. En los primeros 20 meses de gobierno, a marzo, se iniciaron 320,000 viviendas, de las cuales más de la mitad son viviendas de interés social, con lo que progresamos hacia la meta del 1.000.000 de viviendas. Y gracias a la Ley de Vivienda y Suelo que se aprobó en la primera legislatura, están comenzando a construirse grandes proyectos de vivienda social en el país. No más el mes pasado dimos vía libre a 3 megaproyectos en Medellín, Barranquilla y Cartagena, donde se construirán más de 95,000 viviendas. Pero no nos quedamos ahí. Con la Ley de Vivienda Social que ustedes aprobaron en tiempo récord, estamos comenzando a cambiar la vida de miles de familias
que pronto tendrán su casita. Ya era hora de que llegáramos a los más pobres de los pobres, y así será con las 100.000 viviendas gratis que vamos a entregar antes de terminar el gobierno a 100.000 familias de la Red Unidos en todo el país. Y no solo eso, en nuestro campo, en nuestras veredas, también estamos avanzando en la construcción o mejora totalmente gratis de otras 100.000 viviendas para los campesinos de Colombia. Con la vivienda de los colombianos, sobre todo de los colombianos más pobres, estamos cumpliendo. Pero queremos además viviendas dignas, con todos los servicios básicos para la vida, y en esa dirección también hemos avanzado. Hoy tenemos 1.200.000 personas más con servicio de acueducto, 1.300.000 más con servicio de alcantarillado, 677.000 nuevas viviendas conectadas al servicio de gas natural, 3 millones más de conexiones a Internet y 125 municipios más conectados a fibra óptica. Porque a los colombianos que no tenían servicios básicos o de Internet, también les estamos cumpliendo. Y ahora quiero hablar de un tema fundamental, en el que todos, el Estado y la sociedad civil, estamos comprometidos: la reparación de las víctimas y la restitución de tierras a los campesinos despojados. Esa ley histórica de víctimas y restitución de tierras que ustedes aprobaron hace poco más de un año, ya comienza a producir resultados. La meta de este primer año era reparar 115.000 víctimas y la estamos cumpliendo. Vamos en más de 40.000. En cuanto a la restitución de tierras, hemos recibido unas 17.000 solicitudes de restitución que corresponden a más de 1.300.000 hectáreas en todo el país, y los primeros fallos de restitución se deben producir entre septiembre y octubre. Qué bueno, señores congresistas, que ustedes y este servidor podamos decir hoy, con hechos en la mano, que a las víctimas de Colombia también les estamos cumpliendo. Nuestro propósito de reducir la pobreza no tiene ni tendrá tregua. Creamos dentro de las facultades que nos dio el Congreso para reformar el Estado el sector de la inclusión social y la reconciliación. Este sector, bajo la dirección del nuevo Departamento de Prosperidad Social, trabaja por las víctimas y por la memoria histórica, por los niños y por la consolidación social de las zonas que hemos sustraído de la influencia y el dominio de los violentos. Aquí está incluido el programa Más Familias en Acción, que pasará de 2.300.000 familias beneficiadas este año a 2.600.000 en el año 2014, y que ahora, gracias también a una ley de este Congreso, tiene garantizada su permanencia. Y tenemos la Red Unidos, un programa elogiado por analistas internacionales en el que estamos acompañando a través de gestores sociales y con resultados medibles a 1,5 millones de familias en su ruta para abandonar la pobreza extrema. Y hay datos relevantes en nuestro objetivo de cerrar grandes brechas de desigualdad en nuestro país. En la última medición de pobreza se determinó que el año pasado los ingresos de los más pobres crecieron proporcionalmente muchísimo más que los demás. Y eso tiene resultados. El índice Gini, que mide la desigualdad en el ingreso, mejoró en una magnitud pocas veces. Algunos dicen nunca antes se había visto desde que se calcula este coeficiente. Hoy podemos decir, conscientes y muy conscientes de que falta muchísimo, pero podemos decir que estamos trabajando por y para los pobres de Colombia y les estamos cumpliendo. Señores congresistas, queridos compatriotas, el sentido de la unidad nacional, más allá de aprobar una agenda legislativa, ha sido el de unirnos en torno a grandes objetivos comunes, objetivos tan grandes que superan las diferencias coyunturales. Hoy vemos que nuestro trabajo comienza a producir frutos con la implementación de reformas como aquellas a las que me he referido. También tuvimos unidos
Estuvimos unidos para reformar la justicia, para hacerla más eficaz, más rápida y más cercana al ciudadano, y avanzamos en una serie de códigos y de estatutos que en su conjunto constituyen una de las reformas más amplias y más ambiciosas de los últimos tiempos. El Código de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, la Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, entre otras normas de las primeras dos legislaturas, nos darán una mejor justicia. Lo mismo podemos decir de las reformas constitucionales como la que desmonopolizó el ejercicio de la acción penal, haciendo posible la participación activa de las víctimas, y la que estableció el marco jurídico para la aplicación de la justicia transicional. Así estamos cumpliendo a los ciudadanos con el compromiso de promover una mejor justicia. Infortunadamente, los medios y la opinión pública se han concentrado en la fallida reforma constitucional a la justicia, pero lo cierto es que ella era solo una parte de la reforma y ni siquiera la principal. Esta reforma constitucional era positiva en su concepción general, pero las adiciones de última hora, que generaban situaciones altamente inconvenientes para la justicia, me obligaron, como guardián de la Constitución, a solicitar su archivo. El Congreso, por su parte, atendiendo las razones expuestas, la archivó sin un solo voto en contra. Eso hay que reconocerlo y agradecerlo. El Gobierno asumió su cuota de responsabilidad por no haber detectado la inconveniencia de las últimas normas y por haber invitado en consecuencia a votar la reforma. Pero lo importante es que obramos, tarde, pero obramos, y obramos bien, obramos correctamente, obramos dentro de la ley. Este episodio, del que todos hemos aprendido lecciones, no debe empañar una labor legislativa que ha sido magnífica en estos 2 años, como queda visto por el somero repaso que he hecho de algunas de las reformas y sus resultados que ya se ven. Hoy quiero agradecer el trabajo del Congreso, agradecer también el trabajo de la rama judicial, agradecer el trabajo de los organismos de control, pues todos, como Estado, obrando como instituciones de una democracia moderna y equilibrada, somos partícipes en el avance del país hacia el puerto de la prosperidad. Nuestras instituciones están trabajando, produciendo resultados y en armonía, y por eso nos parecen inoportunas, inconvenientes y peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos que sabemos dónde comienzan, pero no dónde terminan. La nave en la que avanzamos se llama Buen Gobierno, y el buen gobierno, que ha sido el propósito de mi vida pública y que se define como un gobierno transparente, eficaz, eficiente y que rinde cuentas. Para fortalecer la nave del buen gobierno, adelantamos con el aval del Congreso una profunda reforma del Estado que revivió 3 ministerios y creó agencias técnicas y especializadas para temas como la minería, las licencias ambientales, la infraestructura, la contratación administrativa y la defensa del Estado. Y tuvimos el cuidado de no crear burocracia excesiva. Sacamos adelante y pusimos en marcha el Estatuto Anticorrupción, con herramientas que cada vez más producen resultados contra este flagelo, y también un decreto ley antitrámites que recogió las inquietudes de los ciudadanos y que ha hecho que muchos trámites costosos e innecesarios sean ahora parte del pasado. Estamos decididos a luchar frontalmente contra la corrupción, y en esto hemos hecho causa común con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, en una cruzada conjunta para detectar, investigar y condenar a los corruptos. Es difícil recordar una cruzada así, que está produciendo resultados en diferentes sectores y actividades, con investigaciones y procesos en marcha que culminarán con las condenas debidas, y habrá, además, muchas más.
Nuestro compromiso contra la corrupción se ha traducido en miles de millones de pesos ahorrados para todos los colombianos y también en procesos de licitación tan transparentes que, como fue el caso del que adelantamos para los corredores de prosperidad, han sido elogiados inclusive por los mismos perdedores. En la lucha contra la corrupción, así como en la lucha contra el terrorismo, no bajaremos la guardia, porque son dos enemigos mortales de Colombia. En la construcción de un Estado más transparente, que haga realidad los principios del buen gobierno, también le estamos cumpliendo a los colombianos. El balance que tenemos en estos 2 años, como pueden ver, es bueno, es muy bueno. El país va bien y así lo están viendo también afuera de nuestras fronteras, lo que ha hecho que Colombia se consolide como un actor central en los escenarios internacionales. No más este mes estamos ocupando la presidencia ni más ni menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ayer mismo nos tocó lidiar con el complejo tema de Siria. Ocupamos la Secretaría General de la UNASUR. Un colombiano fue elegido como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Celebramos con éxito la 6ª Cumbre de las Américas en Cartagena, donde 30 mandatarios del hemisferio discutimos abiertamente y por primera vez los temas más candentes de la región. Junto con la cumbre celebramos un foro social de amplísima participación y por primera vez un foro empresarial al que asistieron ni más ni menos que los 400 presidentes de las empresas más grandes de toda América. Estuvimos en la conferencia del Río +20, la cumbre ambiental más importante del planeta, y nuestra propuesta, la colombiana, de establecer unos objetivos de desarrollo sostenible fue el producto más visible de esta reunión. Como me dijo Shayu Khan, el secretario general de esta cumbre, dijo: Colombia es un país pequeño, pero hizo la propuesta más grande que puede cambiar la historia del planeta. Y gracias a esta labor, el secretario general de las Naciones Unidas acaba de nombrar a nuestra canciller dentro del panel de 6 personas que estarán a cargo de concretar la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible para todo el planeta. Algo muy importante, creamos junto con Chile, México y Perú la Alianza del Pacífico, el proceso de integración profunda más importante en la historia de América Latina. ¿Para qué? Para potenciar nuestro comercio y nuestras inversiones, no solamente entre nosotros, sino frente al mundo. Restablecimos las relaciones con nuestros vecinos, lo que ha redundado en un mayor comercio y en positivos resultados en materia de seguridad, y nos ha permitido además ser mucho más relevantes en la región para ayudar en temas como el regreso de Honduras a la OEA. Es que las buenas maneras y la diplomacia siempre producen mejores frutos. Ya a Colombia la miran con otros ojos. Ya nuestra agenda no se limita a la seguridad. Nos respetan, somos escuchados. Los países se interesan en invitarnos o en visitarnos y nos están comenzando a quitar el odioso requisito de las visas. Los colombianos en el exterior son los primeros en decirnos que ahora se sienten muy orgullosos al mostrar su pasaporte. Y no somos solo nosotros. Colombia está de moda y así lo han reconocido muchas revistas, donde las carátulas dicen, por ejemplo, Colombia está de regreso. Prometimos adelantar una política internacional moderna, de respeto, de cooperación, digna, y aquí también estamos cumpliendo. He querido dejar para el final un tema que a todos nos preocupa, que ha sido crucial durante muchos años y al que le estamos dando la mayor importancia: la seguridad. Hemos hecho muchísimo, por afianzar la seguridad en todo el país
y somos conscientes de que tenemos que seguir esforzándonos. La guerrilla sigue insistiendo en su camino de violencia y terrorismo, y eso, por supuesto, desconcierta y atemoriza a la población. Pero aquí tampoco podemos perder la perspectiva. A las FARC las seguimos debilitando. Conservan su capacidad de daño, pero están cada vez más arrinconadas. Voy a mencionar solo algunos hechos que no tienen antecedentes en 48 años de guerra contra esta organización. Dimos de baja ni más ni menos que a su número 1 y a su número 2, Cano y Jojoy, también a 2 miembros de su Estado Mayor Central, y capturamos a otro más. La fuerza pública también ha capturado o dado de baja en combate, óigase bien, a 18 comandantes de frente de las FARC, de los cuales, de esos 18, 12 fueron neutralizados en el primer semestre de este año. Hemos reflexionado lo que significa que Cano, Jojoy y otros tantos como ellos no sean ahora una amenaza para el país, ni sigan ordenando muertes, atentados y secuestros. Nunca podemos dejar de agradecer a los valientes que cazaron a estos objetivos de alto valor. Hoy están con nosotros 4 de ellos, que han participado en operaciones históricas, incluyendo la que terminó con la carrera criminal de Alfonso Cano, uno del Ejército, uno de la Armada, uno de la Fuerza Aérea y uno de la Policía, a quienes les pido que se pongan de pie para que reciban el reconocimiento de sus compatriotas. Son ellos, el cabo primero del Ejército, Daniel Ricardo Fernández, el sargento segundo de Infantería de Marina, Ramón Antonio Barros, el capitán de la Fuerza Aérea, Enrique del Río, el subintendente de la Policía, Freddy Javier Indaburu. Estos 4 suboficiales que han participado en cruciales operaciones antiguerrilla, antiexplosivos y de inteligencia representan en este recinto a los más de 400.000 hombres y mujeres de nuestra fuerza pública que exponen cada día sus vidas por la seguridad de todos nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes y a sus compañeros, merecen la gratitud eterna de Colombia. Las Fuerzas Armadas han llegado hasta las madrigueras de las FARC y han sacado a los guerrilleros de sus refugios históricos, algo que nunca antes había ocurrido. Me consta porque fui ministro de Defensa y fue entonces cuando comenzamos a asestarle los más duros golpes. Sin embargo, nunca pudimos llegar a sus centros estratégicos, simple y llanamente porque no teníamos suficientes recursos para hacerlo. Nos tocaba simplemente contenerlos. Por ejemplo, en el Cauca, donde estuve el miércoles, nos contentábamos con que no se tomaran la carretera panamericana, pero andaban como Pedro por su casa, por todas las montañas. Ahora, con el Plan Espada de Honor de nuestras fuerzas militares, sí les estamos llegando a sus madrigueras. ¿Y cómo responde la guerrilla en su debilitamiento y desespero? No con combates, porque no tienen la capacidad, sino con atentados y terrorismo, con planes pistola y con tatucos contra la población civil. Si atacan en el Cauca, no es por fortaleza, sino porque nos metimos a sus guaridas, porque ahí abatimos a su máximo comandante, porque les cortamos sus corredores de movilidad para el tráfico de drogas, porque les estamos capturando sus bases de apoyo y ahora quieren presionar con golpes que buscan un alto impacto mediático la salida de nuestras tropas. Pero no vamos a salir, todo lo contrario, la consigna es perseverar en la ofensiva.
Las FARC ya no tienen influencia a lo largo y ancho del territorio, sino que cada vez más se limitan a unas pocas zonas, donde las estamos persiguiendo con toda la contundencia. De hecho, la mitad de sus actos terroristas ocurren en apenas 18 municipios, de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia, donde habita menos del 2% de la población del país. Y ahí estamos concentrando nuestra acción. La orden es clara y contundente: mantener la máxima presión militar sobre estas organizaciones ilegales. Y tenemos con qué. Estamos incorporando 5.000 nuevos soldados en el ejército y creamos 7 fuerzas de tarea conjunta que están hoy ya a la ofensiva. En el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado, las capturas de miembros de las FARC aumentaron 76% y las capturas de miembros del ELN aumentaron 49%. También en el primer semestre se han incautado más de 37 toneladas de explosivos a los terroristas, lo que representa más de 186 veces la cantidad de explosivos utilizados en el lamentable atentado contra el Club El Nogal en el año 2003. Y aunque seguimos avanzando, les he dicho a los señores comandantes, y hoy se lo reitero, el país nos exige mucho más, tenemos que hacer mucho más. También estamos comprometidos en la lucha contra las bandas criminales. Gracias a la acción de nuestra fuerza pública, estos grupos han reducido su actividad criminal en el primer semestre de este año. De los cabecillas que tenían estas bandas en diciembre del año pasado, prácticamente no queda uno que no esté muerto o en la cárcel. En cuanto a la seguridad ciudadana, los delitos en las calles y en las veredas que afectan la vida diaria, pues ahí estamos también avanzando. Hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 27 años. En Bogotá, en el primer semestre de este año, los homicidios bajaron 18%, en Medellín bajaron 30% y en San Andrés, donde se hizo el desfile patrio esta misma mañana, han caído en más de 62%. De hecho, en lo corrido del año hay 404 municipios, el 37% de los que tiene el país, donde no ha habido un solo homicidio. Y hay 590 municipios, el 54%, donde ha habido entre 1 y 10 homicidios. Solo en 108 municipios, menos del 10%, se han presentado más de 10 homicidios en estos casi 7 meses. En cuanto al secuestro extorsivo, este delito infame disminuyó el 28% en el primer semestre de este año, con un hecho adicional que hay que resaltar. En el 94% de los municipios del país no se ha presentado ni un solo secuestro este año. Estamos avanzando contra esos delitos mayores, pero también nos preocupan sobremanera otros delitos que afectan, y de qué forma, la vida diaria de los colombianos, como el atraco callejero o el robo de los celulares. Con la Policía Nacional estamos poniendo en marcha el Plan Corazón Verde, con 16 estrategias para enfrentar las 16 modalidades de delito que más afectan a los colombianos, desde terrorismo y narcotráfico hasta la microextorsión, el microtráfico y el robo de celulares. Estamos aumentando el número de policías en el país en un número de 20.000, ya van 5.000, y vamos a presentarle al Congreso un nuevo Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana que contenga una normativa moderna para delitos que cambian día a día. También se incrementó la efectividad de la lucha contra el narcotráfico, el gran financiador del terrorismo y de la violencia, y hoy podemos reportar que en los primeros 2 años de gobierno se han incautado cerca de 300 toneladas de cocaína, con lo que eso significa en la reducción de ingresos para todos los criminales. Igualmente estamos intensificando nuestras acciones para combatir otra modalidad delictiva que antes no se enfrentaba con suficiente contundencia y que se ha convertido en un problema grave:
como es la minería ilegal. Hemos intervenido cerca de 800 minas, se han capturado más de 2.800 personas, se han incautado 586 retroexcavadoras y 140 dragas. Hoy quiero, en nombre de la nación, expresar la gratitud y la admiración de los colombianos hacia los miembros de nuestra fuerza pública, nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías, que son los artífices, los verdaderos artífices de todos estos resultados en seguridad. Lo que nos corresponde a los colombianos, sin excepción, es apoyar a nuestras tropas, que lo entregan todo para defendernos. Lo que nos corresponde es rodearlos, es acompañarlos, es estimularlos, es aplaudirlos, para que nunca más un valiente soldado tenga que llorar por la incomprensión de sus compatriotas. Aquí está el sargento Rodrigo García, un hombre lleno de coraje y honor. Este hombre, lleno de coraje y honor por vestir el uniforme militar, cuyas lágrimas de indignación y de tristeza nos conmovieron esta semana a todos los colombianos. Sargento, muchas gracias. Muchas gracias, usted acaba de oír, en nombre de todos sus compañeros uniformados que protegen noche y día a los colombianos, usted acaba de oír el homenaje que se merece. Soldados y policías de Colombia, estamos con ustedes. Nos preocupa su bienestar también y por eso hemos destinado más de 1 billón de pesos, una cifra nunca antes vista, para mejorar el bienestar de nuestros uniformados y el de sus familias, como bien lo merecen. Y quiero agradecer muy especialmente al Congreso por el buen trámite que viene dando a la reforma constitucional que clarifica el tema del fuero militar y que procura una justicia penal militar más fuerte y con mayor credibilidad. Simultáneamente, y para ir ganando tiempo, ya estamos trabajando en el proyecto de ley estatutaria que reglamente esta reforma, porque nos comprometimos a mantener y mejorar la seguridad y estamos cumpliendo. Apreciados congresistas, queridos colombianos, ahora que está tan reciente la final del fútbol colombiano, podemos decir que comienza el segundo tiempo de este partido por Colombia y de nosotros, solo de nosotros, depende que metamos los goles que garanticen el triunfo, que no es otro que el de la prosperidad de nuestros compatriotas. También tenemos que fortalecer la defensa para que no sean otros, los violentos, los que quisieran vernos naufragar, los que tomen ventaja. Las reformas trascendentales que entre ustedes y nosotros hemos sacado adelante están comenzando a cambiar la cara de este país y nos acercan cada día más a nuestro puerto de destino. En esta legislatura vamos a presentar varias iniciativas que van en esa misma dirección y serán debatidas como debe ser, con argumentos y pensando en el bien del país, con respeto entre los poderes públicos y con sentido de unidad nacional, que no es lo mismo que unanimismo. Hoy, más que nunca, es necesaria la unidad de la nación, que tantos frutos ha dado en estos 2 años, para que pueda dar todavía mejores frutos en los siguientes. Demostrémosles a quienes quisieran vernos divididos que seguimos unidos y que cuando estamos unidos, a Colombia nadie la detiene. Unidos podemos seguir siendo esa estrella fulgurante de la que hablan los analistas internacionales. Aprovechemos este buen momento. El puerto de la prosperidad está a la vista y nos toca a todos
con trabajo conjunto y armónico, mantener el rumbo. Vamos adelante, sigamos adelante, que nada ni nadie nos distraiga y nos detenga, que nada ni nadie nos aparte de nuestra senda. Estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo hasta el último día de mi gobierno. Ese es mi compromiso y para ello trabajaré sin pausa, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 747 días que restan de mi administración, porque mi único compromiso es Colombia. Y para seguir avanzando hacia la prosperidad, para seguir trabajando por nuestro país, declaro oficialmente instalada la legislatura del Congreso de la República para el periodo 2012-2013. Muchas gracias.